Muy buenas noches para todos. En nombre de la Sociedad Colombiana de Reconstrucción y Alargamiento, SOCORA, y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, les agradecemos la participación en este webinar que hace parte de nuestro programa de educación médica con temas muy interesantes que atañen a nuestra subespecialidad. En la noche de hoy contamos con una charla muy interesante. Es cómo planear y ejecutar una corrección de una deformidad compleja en miembro inferior, a la cual hemos invitado a la doctora Alexandra Cristancho, miembro de nuestra sociedad, quien es especialista en ortopedia y traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Trabaja en la Clínica San José de Cúcuta, donde su principal énfasis es en cirugía reconstructiva, salvamento de extremidad y heridas complejas. Es muy importante que durante la charla, si tienen algún tipo de pregunta, la puedan hacer al chat para que al final de la charla de la doctora Alexandra, ella pueda ayudarnos a dilucidar las inquietudes que ustedes tengan. Doctora Alexandra, muy buenas noches, el auditorio es suyo. Doctor, buenas noches, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, la idea de esta noche es abordar un tema que es bastante interesante, pero además de interesante, siempre algo complejo cuando vamos a intentar hablar de corrección de deformidades. Traté de ser como muy concisa eh, y ir como muy directo al punto para poder desarrollar esta charla en el transcurso de este tiempo que vamos a compartir. Comenzando entonces, pues no debemos olvidar definir qué es una deformidad. Como todos sabemos, deformidad se refiere a toda alteración en la colinealidad, en la alineación de las articulaciones en miembros inferiores que conlleva a una alteración del eje de carga. Debemos recordar antes, cuando vamos a hablar de deformidades, pues que siempre debemos tener en cuenta que las extremidades inferiores cuentan con planos y con ejes anatómicos y ejes mecánicos, y que contamos con tres planos en los que debemos valorar cada deformidad. Uno es el plano frontal, el otro es el plano sagital y por último tenemos el plano axial. No olvidar que contamos con parámetros de alineamiento, no me voy a extender mucho en esto, pero recordar que normalmente los ejes mecánicos, tanto del fémur proximal como de la tibia distal, tienden a estar normalmente entre los 89 y 90 grados, y que los ejes mecánicos alrededor de la rodilla tienden a estar aproximadamente entre los 85 y los 90 grados, que lo podríamos nombrar como parámetros de normalidad. Cuando vamos a hacer el análisis de la deformidad, pues lo primero que debemos mirar es en qué plano tenemos esta deformidad. No podemos olvidar que tenemos cuatro tipos de planos. El primero, que es el plano frontal, que nos muestra deformidades en bar o en valgus. El plano sagital, que nos muestra deformidades en antecurvato, no recurvatum. Y el plano axial, que podríamos definir que nos muestra deformidades en anteversión, retroversión o torsión, dependiendo de. Y pues contamos también con un plano oblicuo, que es cuando se combinan deformidades en diferentes planos. No olvidar tampoco que todo parte de un punto básico para la corrección de la deformidad, y son las leyes de las osteotomías que nos aportó Paley. Recordar que la regla uno pues es cuando el ACA, el core y la osteotomía que vamos a realizar se encuentran en el mismo nivel, y lo vamos a utilizar para correcciones angulares alrededor del ACA y nos permite corregir de forma completa la deformidad. La regla 2, que es cuando el cora y el ACA se encuentran al mismo nivel, pero realizo la osteotomía a un nivel diferente, y voy a conseguir alineación de la extremidad, pero voy a obtener traslación de los segmentos. Y la regla 3 es cuando el cora, el ACA y la osteotomía están los tres en diferentes niveles, y voy a lograr que tanto el eje proximal y distal estén paralelos, pero voy a ocasionar una deformidad traslacional. Es importante, antes de hacer un planeamiento quirúrgico, tener en cuenta que debemos tener una muy buena radiografía. ¿Cómo debemos solicitar en nuestra práctica clínica esta radiografía? Siempre pedir una panorámica, idealmente siempre debe ser en el plano P,
Pedir que por favor se compense la discrepancia de longitud para así poder evitar la oblicuidad o la inclinación pélvica, o sea que tenemos una pelvis alineada, que las rodillas estén completamente extendidas y con las rótulas centradas en la mitad de la rodilla. Entonces, siempre que vayamos a citar una radiografía, pues procurar tratar de colocar en las observaciones la forma ideal en que deberíamos tomarla. ¿Cómo empezamos a hacer esta corrección o por dónde empezamos nuestro planeamiento? Entonces, en mnemotecnia a mí me gusta mucho cuando vamos a empezar a hablar de correcciones de deformidad y es el MAT de ABC. Entonces, el MAT, pues que es como sus siglas nos indican, la M es medir, la 2 es analizar, qué es lo que voy a corregir, y la 3 es escoger el hueso a nivel del cual voy a hacer la corrección. Y una vez ya he completado estos tres pasos, entonces voy a empezar a buscar el apex, que va a ser, no va a ser buscar ubicar mi cora, mi ACA y mi punto de osteotomía, para poder ya después hacer esta osteotomía y empezar a corregir la deformidad. Vamos a desarrollar la charla con el siguiente caso clínico. Este caso clínico que les traigo el día de hoy se trata de un paciente de sexo masculino que tiene deformidad de acortamiento de su miembro inferior derecho. Ese es su principal motivo de consulta. Un antecedente de una osteogénesis imperfecta tipo 1 y ha tenido durante su infancia y su edad en adolescente varios procedimientos quirúrgicos para corrección de las deformidades y pues para manejo de sus fracturas. Entonces, estas son las radiografías que nos aporta el paciente del día de la consulta. Entonces, como podemos observar en la radiografía API lateral, tenemos una deformidad en valgo no tan marcada en el plano AP, en el plano frontal, y en el plano sagital tenemos una deformidad en antecurvatum de toda la tibia. Entonces, como lo dijimos en el orden para planear nuestra corrección, entonces vamos a empezar con la M, que es medir, y lo primero que vamos a hacer es medir cuáles son esas deformidades que tengo. En el plano AP, en el plano frontal, tenemos una deformidad en valgo de aproximadamente 8 grados y en el plano sagital la deformidad más marcada está en el tercio medio de la tibia con un decurvatum de aproximadamente 38 grados. Pero no solo es esa deformidad, tenemos dos deformidades asociadas, en este caso, una deformidad en antecurvatum proximal y una deformidad en antecurvatum distal. Entonces, la antecurvatum proximal nos mide aproximadamente 27 grados este antecurvatum y en el distal aproximadamente 23 grados. Entonces, habiendo medido, pues me gusta normalmente hacer una checklist y aquí viene el proceso de analizar y mirar a nivel de qué hueso va a hacer la corrección, en este caso pues por la tibia. Entonces, mi principal problema es que tengo un antecurvato y un acortamiento de la extremidad secundaria a esa deformidad. ¿Qué quiero corregir? Una deformidad en el plano oblicuo. ¿Por qué tenemos una deformidad en plano oblicuo? Porque tenemos una deformidad en valgo en el plano frontal y tenemos una deformidad, dos deformidades en antecurvatum en el plano sagital. Entonces, en el plano sagital tenemos dos coras y dos acas, uno proximal y uno distal, y en el plano frontal simplemente un cora y un aca. ¿Y cómo quiero corregir esto? Entonces me voy a la ley de la osteotomía tipo 1 de Payne. Entonces voy a centrar mis osteotomías, mis coras y mis acas en el mismo nivel. Entonces, ¿qué opciones tenemos para corregir? Y en este caso, pues me gustaría preguntarles a ustedes qué hubieran hecho viendo ya estas radiografías iniciales, si le colocarían un tutor circular, si harían una osteotomía múltiple, una fijación con clavo endomedular, o de pronto harían osteotomías en el cora y en el ACA y la fijarían con placa o utilizar un tutor hexapodal, o si tienen alguna otra opinión, me gustaría si alguien del panel nos puede eh, dar su opinión o qué pensarían con respecto a la radiografía inicial que se podría hacer. Con esas deformidades, yo inicialmente pues pensaría en hacer una corrección con un tutor circular. Ok, doctor, gracias. Sí, pues eso mismo pensé yo en principio porque obviamente por su antecedente de osteogénesis imperfecta, por su fragilidad ósea, pues la placa no me llamaba mucho la atención. Era una extremidad que ya había tenido procedimientos quirúrgicos previos, entonces esto fue lo que yo decidí hacer. Entonces, la decisión que yo tomé fue realizar una corrección de la deformidad con un tutor hexapodal.
Entonces, cuando uno va a hacer correcciones con tutores hexapodales, en este caso el que utilicé para este procedimiento fue el de Orthofix, uno tiene la ventaja de poder tener como ayudante a la mano un sistema, un software que le permite hacer el planeamiento para ir mirando y planeando dónde van a ser sus cortes, le ayuda a uno a corregir la zona de la osteotomía, o la deformidad, y le permite ver antes de ir a la cirugía la corrección, cómo va a quedar y cómo voy a poder hacer el montaje de mi tutor antes de comenzar el procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos o hicimos fue comenzar por el planeamiento de la parte más distal. Entonces, comenzamos midiendo la deformidad distal de la tibia, centrando, como hablamos inicialmente, mi cora, mi ACA, mi apex en el mismo punto que la osteotomía. Y aquí, cuando analizamos el software nos muestra que tenemos una deformidad angular en antecurvatum, bueno, un procurvatum de 24 grados. Una vez planeamos el punto del apex, mi cora, mi ACA, entonces voy a marcar el punto de la osteotomía, que es al mismo nivel de mi cora y mi ACA, y me va a mostrar cuando hago la osteotomía cómo va a ser la corrección o cómo me va a quedar el segmento corregido, que es lo que podemos apreciar en esta diapositiva. Una vez ya miro cómo va a quedar mi osteotomía y el nivel donde la quiero y que efectivamente me va a corregir la deformidad, me voy a hacer entonces el planeamiento de dónde voy a colocar mis aros. En este caso vamos a primero hacer el planeamiento del montaje distal. Entonces empezamos a medir y a colocar los aros y el software me va a arrojar, aquí como podemos ver en la parte izquierda, la distancia a la que va a quedar cada aro con respecto al punto de la corticotomía, de la osteotomía. Otra cosa que me permite hacer es inmediatamente antes de ir a mi cirugía planear cuánta corrección deseo hacer por día y en qué horarios voy a desear hacerla. Y lo otro que me permite es calcular si durante el procedimiento, durante el tiempo en que se lleve el desarrollo de la corrección de la deformidad, voy a necesitar hacer cambios del montaje del tutor, en este caso de los struts. Si el software me arroja que debo hacer demasiados cambios de los struts, yo puedo modificar la altura de mis aros y ahí mismo lograr que no requiera hacer cambios del montaje durante el procedimiento, que es lo ideal. Uno, obviamente, porque me ayuda a reducir costos y dos, porque lo mejor es tratar de no manipular el montaje después de realizado. Una vez ya tengo cuadrados mis aros, he verificado que efectivamente no va a tener que hacer ningún cambio de struts y he cuadrado todos los parámetros que yo deseo para la corrección, el sistema me va a arrojar este cuadro y este cuadro lo que me dice es, esto es lo que se tiene actualmente y lo que vamos a hacer es que cada strut tiene una medida, agudo y gradual. Cuando yo voy a mi cirugía, el montaje del tutor va con estas medidas ya hecho. Es decir, que cuando yo lo coloco en la extremidad ya va completamente montado de acuerdo al planeamiento preoperatorio que yo hice. Y al final me muestra con ese montaje, con la colocación de los struts, el tiempo en el que voy a realizar la corrección, cómo va a quedar corregida mi deformidad al final. Entonces aquí ya empieza a aparecer pues mi ABC ya para el planeamiento de mi procedimiento. Después vamos a hacer el planeamiento de la osteotomía proximal. Entonces marco nuevamente mi cora, mi ACA y mi osteotomía al mismo nivel. Aquí me arroja que tiene 27 grados de procurvatum. Ya calculé mis ejes y ahora voy a hacer mi osteotomía y verifico cómo está quedando corregida la deformidad con mi osteotomía. Prosigo a hacer la colocación y el planeamiento de mis aros proximales para mi segunda deformidad y me arroja nuevamente la distancia a la que voy a colocar. Nuevamente vuelvo y calculo mis struts para no tener que hacer cambios de struts durante la corrección de la deformidad y me arroja nuevamente mi cuadro para hacer el montaje de mi sistema para la corrección de la deformidad proximal. Y cómo va a quedar mi sistema, mi corrección al finalizar la corrección de la deformidad. Estas son las imágenes preoperatorias del paciente. Este fue el día que llevamos el paciente a cirugía. Como se puede apreciar, pues es un paciente que efectivamente tiene un acortamiento de su miembro inferior derecho, secundario a su deformidad en la tibia. Lo llevamos, entonces, lo primero que hicimos, como ya teníamos de nuestro planeamiento previo los niveles a los que íbamos a hacer las osteotomías y a cuántos milímetros íbamos a colocar nuestros aros, dónde iba a quedar nuestro apex y demás, entonces lo primero que hicimos fue marcar con un marcador de piel, midiendo con una regla previamente, con un metro, dónde iban a quedar, a cuántos milímetros de la tibia distal, a cuántos milímetros del gatillo tibial, marcamos las zonas de nuestras osteotomías
y de ahí para abajo y para arriba marcamos la distancia que por planeamiento teníamos indicada para empezar a colocar inicialmente el aro de fijación, el montaje proximal y después el montaje distal. Una vez tenemos todo el montaje hecho de los dos sistemas, un sistema para la corrección de deformidad proximal y un sistema para la corrección de deformidad distal, ya procedimos a hacer las corticotomías tanto proximales como distales en las zonas en las que habíamos hecho nuestro planeamiento quirúrgico previamente. Estos Una son los pregunta resultados. de cuánto era el acortamiento. El acortamiento, doctor, era de 4 centímetros, pero por la deformidad, porque cuando fuimos, ahorita ya más adelante les muestro, porque cuando fuimos haciendo la corrección y la deformidad se fue corrigiendo, la extremidad volvió a ganar la longitud. La deformidad realmente era más por la deformidad que porque la tibia tuviera un defecto o un acortamiento per se. Aquí hicimos entonces nuestra colocación del montaje y empezamos a hacer la corrección de acuerdo al paliamento. Estos son los arcos de movilidad del paciente posterior a la colocación del tutor. Verificamos que nos quedara la rodilla y el tobillo libre para que el paciente pudiera flexo-extender su rodilla y pudiera realizar marcha posterior al procedimiento. Las radiografías de control posoperatorio, lo que ustedes ven aquí, este círculo redondo que ustedes ven aquí, es como una especie de medida que utilizamos para la magnitud para magnificar la radiografía o para indicarle al software cuál es la magnificación que tiene esa radiografía para que nos dé un planeamiento real, obviamente, de la deformidad. Entonces, esas son nuestras radiografías postoperatorias y ya con nuestras radiografías postoperatorias hicimos una corrección del valgo en agudo y quedamos solamente para corregir con el tutor las deformidades proximal y distal de la tibia en el plano sagital, o sea, el antecurvato. Eh, una vez ya hicimos el montaje, se toman las radiografías postoperatorias, entonces nos fuimos a hacer el planeamiento postoperatorio. ¿Por qué hacemos planeamiento pre y planeamiento post? Porque muchas veces cuando hacemos los montajes, corregimos, por lo menos en este caso, el valgo, lo corregimos en agudo, y eso me puede variar los resultados de la corrección de la deformidad. Entonces, una vez dejamos el tutor puesto, vamos a hacer el planeamiento postoperatorio y alimentamos el software con la posición de los aros, la posición de los struts. Entonces, aquí venimos y marcamos el nivel de la corticotomía y después de marcar el nivel de la corticotomía tanto en el plano frontal como en el plano sagital, vamos a marcar dónde quedaron nuestros ejes. Si se pueden dar cuenta aquí ya, como lo hicimos la corrección en agudo, ya no tenemos un valgo en el plano frontal y después le vamos a indicar al software cuál es la posición de mis aros, tomando siempre como referencia o idealmente el aro distal. Entonces aquí ya marcamos la posición de nuestros aros y ya el software me va a mostrar, tanto en la deformidad proximal como en la distal, me va a mostrar cuál es mi posición actual, cuál es la deformidad que tengo y al final del procedimiento cómo va a quedar mi corrección. Luego vengo aquí, lo que voy a planear, yo puedo planear mi corrección de la deformidad en días. Si de pronto la planeé en milímetros por día, en este caso a una velocidad de 1 milímetro por día, pero resulta que el software me dice, no, para corregir de 1 milímetro por día, 3 veces al día, me va a gastar 11 días, pero yo considero que es un alargamiento demasiado rápido teniendo en cuenta tejidos blandos, el dolor del paciente o las patologías de base del paciente. Yo puedo modificar los días en los que yo quiero que se realice la corrección. Entonces, en este caso, decidimos a 1 milímetro, pero que la corrección se realizara en 20 días de la deformidad, porque realmente nos daba iniciando 11 días, pero nos parecía muy rápido, entonces decidimos hacerlo en 20 días. Y ya el software inmediatamente me arroja un PDF donde me va a entregar este cuadro que ustedes ven aquí y me va a decir o le va a indicar al paciente a qué posición debo ir moviendo cada struts y en qué dirección para que la deformidad se vaya corrigiendo de forma progresiva. Una vez comenzamos el tratamiento con el paciente, esta es una de las panorámicas ya de control de las últimas antes de llevarlo al procedimiento definitivo. Este es el paciente realizando marcha y descarga con el tutor inicialmente mientras se corregía la deformidad. Y una vez ya hicimos el seguimiento radiológico, confirmamos por radiografías que se corrigió la deformidad. Como vemos, ya no tenemos valgo en el plano frontal y ya no tenemos deformidad en antecurvatum en el plano sagital. Decidimos llevar ya al paciente a un último tiempo quirúrgico que fue el retiro del tutor externo. Como podemos apreciar la imagen clínica con el tutor, arriba la deformidad corregida y
en la parte inferior cuando comenzamos el primer procedimiento. Entonces, lo llevamos a su retiro de tutor. Estas son las imágenes intraoperatorias, el día que realizamos el retiro del tutor. Y como pueden ver, comparando con las imágenes clínicas, pues una extremidad ya que está alineada y con la deformidad en antecurvato completamente corregida. Hicimos una fijación con un clavo endomedular en el mismo tiempo quirúrgico, retiramos y fijamos con el clavo. Aquí podemos ver pues las dos corticotomías, la tibia alineada y el clavo endomedular pues ya fijo. Em, y finalmente pues este es nuestro paciente después del retiro del tutor, ya realizando su proceso de rehabilitación, se compensó la discrepancia y se alineó la extremidad. Eh, Como pueden ver en en la radiografía, pues ya es nuestra tibia completamente fijada. Eh, Como conclusiones para esta charla, pues no olvidemos el orden de la corrección. Si llevamos siempre un orden mental, una checklist, o como a ustedes se les facilite mejor, pero siempre teniendo un orden mental de por dónde quiero comenzar, qué es lo que quiero corregir y a dónde quiero llegar, me ayuda a pensar también más adelante en qué voy a utilizar para poder llegar a mi meta y corregir esa deformidad utilizando los diferentes métodos que tenemos a la mano. Tener siempre a la mano una buena radiografía. Muchas veces nos toca como especialistas, o por lo menos yo, en la medida de lo posible, trato de las posoperatorias tomarla yo misma o bajar a radiología, acomodar yo el paciente y tomar bien la radiografía, porque muchas veces tenemos el inconveniente que mandan el paciente a otros sitios y pasan el paciente, la tomaron como el paciente se quiso parar y no tienen en cuenta por qué uno es que la está solicitando. Entonces, muchas veces llegan con anteversión, con los fémures o las tibias en rotación externa, pero porque el paciente se paró así y no podemos hacer un planeamiento prequirúrgico adecuado, que es lo que uno desea antes de llevar al paciente a cirugía. Nunca corregir una deformidad compleja sin antes planear. Siempre hay que sentarnos a mirar qué queremos hacer. Los software que tenemos a la mano, tanto el del tutor Hexapodal, los de otras casas, Bone Ninja, todo lo que quieran, nos ayudan a hacer un planeamiento preoperatorio mucho más práctico y mucho más predecible, mucho más efectivo, pero de todas formas siempre es el cirujano el que debe conocer qué va a utilizar, cómo lo quiere hacer, dónde va a planear su cora, dónde va a planear su vaca, porque el software nos muestra previo, pero el conocimiento y lo que uno quiere planear lo aporta es directamente el cirujano. Y si en algún momento llegamos a tener deformidades muy complejas que consideramos que de pronto podemos fallar, que tenemos duda en algún momento de no saber cómo corregir o de por dónde comenzar, pues siempre tenemos a la mano un colega, un amigo que le pueda a uno colaborar. eh, con el planeamiento o dándole ideas de cómo podemos corregir la deformidad que tenemos. Y como les mostraba aquí en esta radiografía anterior, si ustedes se fijan, el paciente también tenía una deformidad en el fémur. Y pues al paciente le fue tan bien y quedó tan contento con la corrección de la deformidad de la tibia que nos solicitó además que hiciéramos la corrección del fémur. Entonces, hicimos también la corrección de la deformidad del fémur con un doble core, un doble AK, una doble osteotomía. Lo llevamos también más adelante a una corrección con un tutor hexapodal. Hicimos el montaje en el fémur después de haber hecho la tibia y al final el paciente quedó con su extremidad completamente alineada y con su fijación con clavos endomedulares para proteger la corrección. Y eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias, doctora Alexandra. Una charla muy didáctica, muy concisa, muy precisa sobre este tipo de correcciones complejas. Si hay preguntas, por favor, nos las pueden dirigir al chat. Una, una primera pregunta, no tanto relacionada con este caso. eh, digamos que son dos preguntas, una relacionada con el caso y otra que no está relacionada con el caso. ¿Cómo abordan este tipo de deformidades complejas, las deformidades rotacionales y eh, cuando hay una deformidad, como en este caso proximal y distal, eh, por qué opta primero por hacer la parte distal y no la proximal?
Y en un tercer punto, pues el paciente en la radiografía, pues no se ve claramente, pero tiene signos de artrosis a nivel de tobillos, de rodillas, cómo abordarlo en un futuro. La ventaja, En el paciente. la ventaja que tiene, em, la ventaja que tiene, ¿cómo abordar el qué? Perdón. el- la deformidad rotacional. Primero, pues para saber si tenemos una deformidad rotacional, pues obviamente necesitamos una panorámica muy bien tomada. Luego mirar a nivel de qué tenemos, a nivel de dónde tenemos la deformidad rotacional y en base a eso, pues poder planear la osteotomía. Normalmente, cuando son deformidades así de complejas, eh, cuando son deformidades rotacionales, yo prefiero, si es posible, por lo menos si son de los cóndilos femorales o del fémur proximal o de la tibia proximal, hacer osteotomías y correcciones en agudo, de rotar, teniendo como referencia el eje mecánico del eje anatómico de la extremidad contralateral y realizar fijación. Normalmente yo prefiero hacer la corrección en agudo con una osteotomía, si es de cóndilos femorales, supracondilia, si es de fémur proximal a nivel de la metáfisis proximal, de rotar en agudo y fijar con tutor si tengo alguna otra eh, deformidad asociada, si necesito hacer un transporte, si necesito corregir alguna otra deformidad en otro plano. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Por qué no hacer un SOFIL de entrada teniendo en cuenta su antecedente de osteogénesis imperfecta? Em, Doctor, porque me parecía que tenía, primero por los antecedentes, que ya había tenido varias cirugías de corrección de deformidades, le habían hecho varias osteotomías en agudo, le habían colocado clavos, le habían retirado clavos, y la deformidad que tenía actualmente era una deformidad recidivante ya de unas correcciones previas. Lo otro porque tenía una deformidad en varios planos. Y lo tercero por los tejidos blandos. Entonces, por eso no arranqué de entrada con el software. Y pues la ventaja que tiene el Exapo es que puedo corregir de forma progresiva y de forma mucho más asertiva una deformidad en varios planos, que precisamente esa es la indicación del tutor hexapodal. Bueno, y tenemos en el panel otra pregunta. ¿La planificación amerita reconstrucciones tomográficas? No, cuando uno utiliza software asistidos, en este caso para la corrección hexapodal, no necesito asistencia tomográfica. Realmente lo que necesita uno es una muy buena radiografía tomada AP y lateral, y si es posible o si, y si es ideal tener una radiografía panorámica pero bien tomada. Pero no necesita correcciones tomográficas. Realmente uno necesita es tomar una buena P, una buena lateral, colocar la medida para darle la magnificación de la imagen al software, y el software, inmediatamente uno con el software va haciendo toda la corrección sin necesidad de tener una tomografía previa. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo hubiese sido su planificación en tibia con un Ilizarov? ¿En qué orden lo haría? Con un Ilizarov, ¿en qué orden lo haría? Eh, yo creo que pues intentaría, si lo hubiera hecho con un Ilizarov, hubiera comenzado. Creo que hubiera hecho también dos montajes, intentaría haber hecho dos montajes y corregir ambas deformidades, pero con dos montajes diferentes para ir corrigiendo las dos deformidades al tiempo. O si no, comenzaría por la deformidad distal primero y después haría la proximal. Yo creo que se pueden corregir las dos en el mismo tiempo. Y el valgo es un valgo de 8 grados que no tiene mayor relevancia y que No, y ese lo corregimos en podría, agudo. podría dejarlo quieto o incluso
hacer la osteotomía para hacer la corrección de las dos deformidades a la misma altura. Otra pregunta tenemos acá, ¿por qué no realizar la corrección proximal y distal en un solo tiempo quirúrgico si tenemos un fijador circular que nos lo permite? Aquí hace referencia a la deformidad del fémur y la tibia. ¿Por qué no hicimos las dos cirugías en un solo tiempo, fémur y tibia? Sí, sí, señor. Porque realmente la preocupación del paciente y la queja del paciente inicialmente se le propuso que hiciéramos las dos correcciones, y el paciente le parecía inicialmente que no, su preocupación mayor era la pierna, que a él no le preocupaba corregirse el fémur, uno, y dos, él se aquejaba sobre todo de lo que era y de la incomodidad que generaba el tutor. Entonces, inicialmente, cuando hablamos con el paciente, se le ofrecieron las dos deformidades, pero él no aceptó por esa razón. Que su queja era su pierna y que él quería corregir su pierna y que ya el resto, pues, no le preocupaba. Y ya, obviamente, en el transcurso del proceso, cuando se dio cuenta que el manejo con el tutor no era tan complejo, que el tutor no era tan pesado, que se podía trasladar, pues ya fue que él tomó la decisión de aceptar la corrección del fémur proximal. Y la otra razón era porque corrigiendo, se puede generar un poquito de rigidez a nivel de la rodilla con los dos montajes al tiempo, ya que toca estabilizar el fémur distal a nivel de cóndilos y demás. Entonces puede generar un poquito de rigidez a nivel de la articulación de la rodilla. Por eso no se hizo fémur y tibia en el mismo tiempo. Ay, aquí tienen otra pregunta. ¿Qué enfermedad o síndrome se asocia más a estas deformidades? Normalmente enfermedades metabólicas, riquecias, la sed es imperfecta, se me escapó ahorita, hipofosfatemias también se pueden presentar, aunque son más de las metáfisis. Otra pregunta dice, ¿cómo manejo el equino de este paciente al hacer este alargamiento? No era un alargamiento, era una corrección de unas deformidades en múltiples planos. ¿Por qué no un circular normal? ¿Presentaba o no una oblicuidad pélvica? El paciente tenía una inclinación, una oblicuidad, una inclinación pélvica obviamente por el acortamiento, pero el acortamiento era más secundario a la deformidad. Igual el paciente se trasladaba y caminaba sin complicaciones. Se borró. El equino no lo tuvimos que manejar porque yo no fijé durante el procedimiento el tobillo, la articulación del tobillo quedó libre y el paciente estuvo realizando apoyo compensado con una plantilla mientras corregíamos la deformidad, precisamente para evitar que hiciera un equino o una retracción del Aquiles y pues para que pudiera trasladarse con su tutor. Por eso la razón de dejar el tobillo y la rodilla libre. Entonces tenemos otra, el posicionamiento de la extremidad a la hora de realizar las osteotomías, ¿las realiza en el plano frontal o amerita múltiples abordajes? Solo en el plano frontal. Lo que pasa es que como ya teníamos medido dónde la íbamos a hacer, hicimos la marcación de la piel de dónde iba a quedar nuestra osteotomía para que coincidiera como lo habíamos hecho en el planeamiento. Ya teníamos la medida exacta y ya habíamos hecho el planeamiento de cómo íbamos a hacer la corticotomía, entonces no necesitábamos múltiples abordajes, solo un abordaje en el plano frontal, fue en la cara anterior de la tibia. Otra pregunta dice, ¿en cuál de las dos cirugías hubo más complicaciones posoperatorias? Realmente, gracias a Dios, no tuvimos complicaciones durante el transcurso de la corrección de la deformidad, no se aflojaron los tornillos, ni tuvimos que realizar cambios de tornillos, ni presentamos fracturas, ni tuvimos que realizar cambios de estructura. Pero cuando hicimos la corrección de la deformidad del fémur, sí generó algo de rigidez a nivel de la articulación de la rodilla. Se perdieron aproximadamente 15 grados de la flexión que se recuperaron después con terapia física, pero sí se presentó rigidez pese a que la rodilla no estaba incluido en el montaje, sino solamente hasta el fémur distal. Quiero agradecer a todos los participantes en este webinar que hace parte de nuestro programa de educación médica de Socora. Agradecer a la doctora Alexandra por su excelente conferencia, por